Muchas gracias por acompañarnos. Estoy aquí con la senadora Amalia García de Movimiento Ciudadano y un servidor, Pablo Vázquez Agüed, de la Cámara de Diputados. Y el día de hoy nos acompañan servidores y servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, porque, como recordarán, pues Morena, al momento de hacer la reforma judicial, aseguró que no iba a haber ninguna afectación a las y los trabajadores del Poder Judicial, que era un tema de privilegios y que los trabajadores tenían sus derechos laborales garantizados, pero resulta pues que eso fue falso, y por ello, para no decirlo yo, pues nos acompañan las y los trabajadores del Poder Judicial: María de Guadalupe Marín Valerio, coordinadora técnica administrativa del Sexto Tribunal en materia administrativa del Tercer Circuito en Jalisco; Jamie Itzel Martínez García, oficial judicial del Segundo Tribunal Colegiado del 29º Circuito en el estado de Hidalgo; Hugo Morales de la Rosa, secretario del Tribunal Colegiado en materia penal en Ciudad de México; y el licenciado Gerardo Augusto Manrique López, defensor público federal del Primer Circuito. Les damos la bienvenida y pues precisamente para que ellos puedan dar testimonio de lo que está sucediendo con la reforma judicial, les cedería la palabra a quienes nos acompañan. Gracias. Agradecemos a Movimiento Ciudadano y al diputado y a la senadora por recibirnos el día de hoy, y a todos ustedes de la prensa. Hoy reflexionaremos sobre el recorrido y los desafíos que enfrentamos como trabajadores comprometidos con la justicia. Durante la reforma constitucional, el Poder Judicial alzamos la voz en unidad defendiendo nuestros derechos y la independencia judicial. Sin embargo, pese a su aprobación, las promesas no han sido cumplidas y enfrentamos un recorte presupuestal del 17.45 que vulnera nuestras condiciones laborales y la operatividad del Poder Judicial Federal. El Consejo de la Judicatura Federal ha reconocido el impacto negativo en derechos laborales y estabilidad en el empleo. La Ley de Carrera Judicial introduce evaluaciones sin parámetros claros, abriendo la puerta a ceses arbitrarios. No permitiremos afectaciones a ningún trabajador del Poder Judicial de la Federación, porque somos todos. Este recorte no solo nos perjudica, sino que debilita el acceso a la justicia, afectando a la sociedad. Exigimos a las autoridades reconsiderar el presupuesto para garantizar nuestras prestaciones y la eficiencia del sistema judicial. El incumplimiento del 10º transitorio por parte del Poder Legislativo vulnera el orden constitucional y la certeza jurídica. Presidenta Claudia Sheinbaum, usted aseguró que respetaría nuestros salarios y prestaciones, pero el recorte pone en riesgo nuestros derechos. ¿No está siendo informada correctamente o es un ataque deliberado a la base trabajadora? Ese es nuestro cuestionamiento. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, diputado. Gracias a todos ustedes. Justamente derivado de este recorte presupuestal, el Consejo de la Judicatura acaba de disminuir la aportación que se hace a un seguro de separación que tenemos los empleados que no somos de órgano jurisdiccional. La Defensoría Pública Federal no está considerada como órgano jurisdiccional. Somos el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura más grande que existe. Somos más de 3.500 servidores públicos. Y ya derivado del comunicado 3 del 2025, se nos informó que esta aportación directamente se está disminuyendo, y esto tiene que ver con el recorte presupuestal. Justamente en esta sede, que es la representación del pueblo, nosotros queremos recordar que la Defensoría Pública Federal somos el primer contacto con el pueblo. Una persona que necesita ayuda jurídica no va directamente con el juez a plantear su caso. Pasa primero por la oficina de un defensor público, de un asesor jurídico, para que les brindan esta orientación y se haga el planteamiento ante los jueces. Queremos recordarles también que nosotros tenemos presencia constante en estaciones migratorias y en todos los centros de privación de libertad del país. Y esto, el recorte a nuestras prestaciones y a nuestros derechos laborales no solamente nos impacta a nosotros, va a terminar impactando a la ciudadanía. Muchísimas gracias por su atención. Asimismo, sigue pendiente la estabilidad laboral de los trabajadores de confianza. Confiamos en la ministra Norma Piña y en su compromiso con la defensa del Poder Judicial Federal.
Compañeros y compañeras, nuestra lucha sigue. Nos mantenemos unidos y firmes en la defensa de nuestros derechos. Esto no es solo una cuestión presupuestal, sino un ataque a los logros de la base trabajadora y al sistema judicial. La justicia empieza con nosotros y su fortalecimiento depende de nuestra determinación. Muchas gracias. Sí, queremos en Movimiento Ciudadano, tanto quienes estamos en la Cámara de Senadores como de Diputados, el diputado Pablo Ahuedara usó de la palabra, expresar nuestra solidaridad y respaldo absoluto y total en el reclamo de que se protejan, se garanticen los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial. Nos parece que hablar de derechos en nuestro país es un asunto prioritario, no solamente por lo que establece nuestra Constitución y nuestras convenciones internacionales, sino porque además hay un trabajo dedicado a garantizar justicia por parte de quienes laboran en el Poder Judicial y no es aceptable ni lo podemos permitir que queden en la indefensión en garantías que deberían ser respetadas plenamente. Entonces manifestamos nuestra solidaridad, nuestro respaldo, nuestro acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pues así es. Movimiento Ciudadano respalda a las y los trabajadores del Poder Judicial, como lo hicimos desde el inicio de esta discusión de la reforma judicial, y pues siempre tendremos en el centro la agenda de los derechos laborales de las personas y también especialmente de los servidores públicos. Y pues estamos a sus órdenes. Hay una pregunta de Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Es de este tema? ¿Acá? Sí, sobre este tema. Sí, relacionado con este tema, pues se mencionó la reunión que se tuvo por parte de la ministra presidenta Norma Piña con lo que es la consejera jurídica y también la secretaria de Gobernación ahí en la Suprema Corte. No se quedó en nada hasta donde se nos dijo en el tema de pues reasignar más recursos al Poder Judicial, justamente para evitar que los trabajadores se queden sin su salario y obviamente no haya tampoco disminución en prestaciones, pero hasta ahí nos quedamos. Es consultarles entonces, después de esa reunión, sigue el tema empantanado, no ha pasado nada, no ha habido resarcimiento a las quincenas que incluso por ahí nos decían, no sé si sea cierto, les deben a muchos trabajadores en el caso del Poder Judicial y en el caso de la Judicatura también, por favor. ¿Quieres contestar tú o yo? Si quieres, como tú como defensor y ahorita no. Hasta hace 10 minutos no teníamos conocimiento de que se hubiera hecho ninguna reasignación presupuestal. El Consejo de la Judicatura está sesionando en este momento sobre específicamente la reducción del seguro de separación. Al menos a la Defensoría no le deben ninguna dotación hasta este momento, pero no se ha hecho ninguna reasignación directa. ¿Se le sigue debiendo dinero a quincenas? No se deben quincenas, pero hay una disminución a un seguro, a una prestación. Ajá. Quincenas no se deben. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, Víctor Barrera, El Libertador. Abórdalo si quieres. Por otra parte también hay otra prestación que todavía no está asegurado, es decir, como parte, digamos, de las condiciones en el trabajo, nos aseguran 3 prestaciones en todo el año. Falta una prestación que es un derecho laboral adquirido nosotros como trabajadores, el cual nosotros pedimos, ahora sí, como la reforma al 13º transitorio se cumpla al 100%, de que no se perjudica a los derechos laborales. Entonces, por eso pedimos esta reunión, porque precisamente ante la incertidumbre de que todavía no está garantizado totalmente las condiciones generales del trabajo, si bien todavía quincenalmente no hay una reducción, sin embargo, la incertidumbre es lo que ha generado por parte de los trabajadores de que ha sido el primer año que todavía no está garantizado al 100% de las condiciones generales del trabajo, lo cual es lo único que pedimos. O sea, en caso de que el presupuesto no alcance, le pedimos a Presidencia que por favor mande la ampliación y que se acondicione con base a las condiciones generales del trabajo. Solamente lo único que pedimos, que se respete esos derechos laborales adquiridos, solamente. Es todo. Muchas gracias. Quiero decir una cosita de ese tema. Y nada más digo una reflexión de mi parte, pues como representante del Movimiento Ciudadano, en 2 vertientes, pues que la Presidenta de la República cumple el compromiso de no afectar a las y los trabajadores del Poder Judicial, como se señaló durante la reforma, y que la Presidenta de la Corte, Norma Piña, también pues asuma que tiene una responsabilidad todavía, hasta que concluya su mandato, con todos los trabajadores y trabajadoras.
Sí, buenas tardes. Víctor Barrera del Plural. Solamente, ¿creen ustedes que sí se garantice por parte del gobierno federal pues que se vuelva a subir el presupuesto? Porque lo había dicho la presidenta, sí se van o sí se garantizan los derechos de los trabajadores, pero después de días resulta que hubo un recorte. Aquí en el Poder Legislativo, que es donde se hacen los presupuestos, ¿qué van a hacer? Tanto en la Cámara de Diputados, que le corresponde principalmente, y en el Senado, que podría, bueno, pues por lo menos buscar apoyar a las decisiones de la Cámara de Diputados. Sí, digo, nosotros ahora que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, pues vamos a llevar aquí a la Cámara de Diputados pues la exigencia de que se corrija este tema presupuestalmente, y la Cámara también con sus atribuciones pueda solicitarle a la Secretaría de Hacienda que haga los ajustes adecuados y necesarios para cumplir el compromiso que hizo la propia Presidenta de la República. Aquí el problema, perdón, también son los recursos. No hay recursos suficientes. Son 9 billones los que se va a gastar el gobierno, pero no hay recursos. Es demasiado dinero como para que digan, no hay recursos. Hay que recortar en las megaobras, me imagino, ¿no? ¿Ustedes van a poner también eso? ¿Dónde poder hacer las modificaciones? Yo creo que valdría la pena hacer un ejercicio de revisión, pero desde luego que en una lógica de apretarse el cinturón, de cumplir los compromisos presupuestales, se puede lograr esa adecuación presupuestal. ¿Quiere comentar, senadora? Sí, realmente lo que se está poniendo en el centro por los trabajadores del Poder Judicial es que cumpla el Gobierno de la República el compromiso que hizo. ¿Quién debería hacer las adecuaciones? El Gobierno de la República, a partir del presupuesto que ya se aprobó. Pero me parece que esto debe hacerse bajo la lógica de que la prioridad son los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esa debe ser la prioridad, y bajo esa lógica hacer las reasignaciones que sean necesarias. No hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias.